Bueno, bienvenidos a Cada Loque con su tema. Hoy vamos a conocer cómo es la vida de un músico profesional. Yo no lo soy, traje a uno que sí lo es. Señor Alejandro Mora, y lo presento como cada vez que lo veo, el mejor músico de Campeche. ¿Cómo estás, carnal? Oye, gracias Noé, pero no exageres, claro que eres músico, ¿no? Por supuesto que eres músico. Sí, sí lo soy, sí Y me ha de, costado. y de hecho hemos trabajado en algunos proyectos juntos, recordarás aquella vez que cantamos pues música de rock de los Con Beatles, ¿no? Encrucijada. Bueno, primero fue el tributo a los Beatles. Claro, tributo a los Beatles, así fue. Y muy padre, por cierto. Estuvo chingón. Claro. Fíjate que esa vez conocí a los Beatles. Yo no los escuchaba, hasta les tiraba, pero cuando los estudié dije, no. Hace poco tuve un podcast con un amigo y estaba hablando de Lennon y hablando de que otro era más grande. Dije, puede ser que había un Beatle más grande que Lennon, pero sin Lennon no hubieran empezado. Y pues es lo mismo, o sea, no puede haber un Messi y después un Pelé. O sea, a lo mejor sea mejor, sí, pero si no hubieran los Beatles estaríamos muchísimos. Y así te puedes ir más para atrás, ¿no? Claro, así es, Noé. Aunque claro, yo me he dedicado más al jazz y a la teoría musical y a la música contemporánea. Es básicamente donde yo me siento más libre Ok. y a eso le he dedicado mi carrera. Ok, bueno, ¿cómo comienzas la música? ¿Quién te dice, mira, es una guitarra, con quién la ves? Mira, la historia se remonta a, primero, mi abuelo materno tocaba el piano y de hecho en su juventud ganó dinero tocando el piano. Era un pianista preparado de música popular que tocaba temas de la música de Hollywood, de la primera música de Hollywood, Ok. ragtime, incluso temas de jazz y pues en la casa escuchábamos esto todo el tiempo porque mi abuelo tocaba. Pero después la siguiente generación, en la siguiente generación, un hermano de mi mamá estudia dirección de orquesta y piano y ya estaba muy metido en la música clásica. Ahí conozco, pues no sé, Pero seguías escuchando, como escucha nada más. conozco la música de Beethoven con él, conozco la música de Chopin, la música de Mozart, la música de Igor Stravinsky, y este tío conoce a mi papá. Mi papá estudia composición en Polonia por influencia de mi tío Jorge. Ok. Y además de esto, de que pues mi mamá oía música clásica, mi papá pues estaba metido en la música contemporánea cuando vivía. Mi tío Jorge cuando vivía dirigió orquesta en el Estado de México y estuvo en el conservatorio. Entonces, pues ahí conozco la música clásica y sí estuve interesado en ella, pero mi abuelo muere y los pianos se cierran. Entonces lo que quedó fue una Sí. guitarra. Y al quedar una guitarra, pues yo no podía tocar la música de piano, no tenía los recursos ¿No habías escuchado del instrumento. alguna clásica en guitarra? Sí, pero a lo mejor no tenías presente, ¿no? No tenía la técnica para poderlo hacer ni maestro que la enseñara. Entonces resulta que la alternativa fue aprenderme los acordes de bossa nova y tenía unos tíos que tocaban música popular, boleros y entre ellos también, entre esos estilos de música tocaban también bossa nova. Ellos se llamaban los Aluches y por cierto grabaron un último disco que ya está en Spotify, Ok. ya grandes, ya ellos tienen algunos más de 70 años, ¿no? En el orden de 75 o más. Chingón. Y pues nos pidieron participar en su último disco, pero ellos fueron una influencia porque ahí conocemos a Jobim, ahí conocemos un poquito de la música popular, del bolero y también del rock, porque uno de los que forman el grupo también fue cantante de Los Locos del Ritmo. Entonces me formo en muchos estilos de música. Obviamente en la adolescencia, acá en ¿Cuántos años tenías cuando agarraste la guitarra? 11 años más 11 o menos. años. Y de hecho mi regalo de cumpleaños de 12 años fue una guitarra. Entonces resulta que caen en las manos pues los discos de Kiss primero,
nos pintábamos de Jen Simmons y de no me acuerdo de los nombres, Ace Frehley, de todos ellos, ¿no? Y empezamos a tocar los requintos de los discos. No faltó por ahí el amigo que llega y dice, oye, ¿por qué oyes Kiss si está mejor Led Zeppelin, no? Sí. Y luego y entra hasta Led Zeppelin. Y entonces a Led Zeppelin, pero Deep Purple igual, y Jimi Hendrix también, y de ahí Black Sabbath, y pues fui como que brincando muy rápido. Pero unos amigos que conozco que tenían un grupo que se llamaba Punto y Coma, y al cual yo pertenecí mucho después, cuando cumplí 23 años, entro a Punto y Coma y estoy un año en Ciudad de México en ese grupo. Esos músicos eran jazzistas, les gustaba Bill Evans, les gustaba Joe Pass, Wes Montgomery, y me enamoro del jazz, o sea, ya... Sí, después de que habías pasado por la música, el jazz de Estados Unidos, de música de época, de cine, llegas a la música clásica, luego empiezas con el rock, pero pues más popular, mexicano, luego vas a Led Zeppelin, rock en inglés, y cuando escuchas jazz es como un clic, ¿no? Así... Claro, pero hay un matiz. Mi hermano Emanuel se va al conservatorio de Jalapa muy joven. Yo estaba en preparatoria. Incluso cuando él se va, yo todavía no había entrado a la prepa. Mi hermano Emanuel conoce a los músicos de jazz de Jalapa. Y después yo los conocí. Entonces entro paralelamente también al mundo académico. Empiezo a aprender música, un poco a distancia, porque mi hermano me decía, estúdiate estas cosas, óyete estos discos. ¿Tú estabas aquí? Yo estaba aquí. Conozco a Jaco Pastorius por discos y me vuela la cabeza. O sea, Jaco Pastorius en ese momento era un bajista que no había otro de esa magnitud ni de ese tamaño. Sí estaban los jazzistas, ¿no? Estaba Eddie Gómez y grandes contrabajistas, Charlie Hayden, que hacían cosas increíbles en el contrabajo. Pero Pastorius fue más lejos, a pesar de que su influencia era la influencia del funky, de James Jamerson, del bajista de James Brown, y que le gustaba la música de Tower of Power y todo esto. Ok, cuando lo conoces, tú a Jaco Pastorius, todavía estabas en Campeche y estudiabas muy leve. Estaba en prepa, en primero de prepa. ¿Cómo es que podías identificar a un Jaco Pastorius y decir, tiene algo que me conecta? Porque no es música comercial. ¿Tenías despierto el oído o qué crees que hacía que pudieras no entenderlo? Era demasiado evidente y yo oía música desde chico. De hecho, te voy a decir algo. En la misma época que llega Pastorius, ya había yo escuchado Genesis, Pink Floyd, Premiata, los grupos de rock progresivo, que tenían bajistas muy buenos, ¿no? Por ejemplo, había una banda que se llamaba Brand X, en donde tocaba Phil Collins jazz, un jazz fusión, con un bajista que se llamaba Percy Jones, que además tenía un approach a Jaco Pastorius. Pero Jaco Pastorius además estudia los armónicos del bajo y empieza a hacer música con los armónicos del bajo. De hecho, por ahí tengo un pendiente, tengo un libro que habla de cómo se construyen los armónicos en cuanto a la división de la cuerda. Te digo, a mí me interesa mucho el mundo académico también. Y ese libro es un pendiente, ahí está. Como no se me ha dado trabajarlo, porque siempre tengo que sacar una canción nueva, que tiene una cierta armonía. ¿Quieres dedicarle el tiempo necesario a leerlo? Más de quererlo, es tener ese tiempo y además estar en un estado emocional que me permita poder entenderlo, ¿no? Pero ahí está el libro, ahí tengo un montón de libros, tengo miles de libros, pero hay como 6 o 7 que son un pendiente y desde hace años, ¿no? Que ahí los tengo palomeados, estos hay que entonces, estudiarlos. Jaco Pastorius se hace se hace notorio que es diferente y te atrapa, no solamente te atrapa el jazz, sino que te atrapa el bajo en ese momento. Me atrapa el bajo y Jaco realmente en ese momento está en una banda que se llama Weather Report. No era exactamente un jazzista, era la época de la fusión, sino que las músicas del mundo son insertadas en una música que hacían algunos que fueron jazzistas. ¿Por qué te lo digo? Porque, por ejemplo, Sawinul, que era el director de Weather Report, había tocado con Miles Davis y también Wayne Shorter, y por ahí otro bajista de la misma banda, pero en otros tiempos distintos a los tiempos de Pastorius, era Miroslav Vitous, que es jazzista, ¿no? Ellos eran jazzistas. Incluso Pastorius tiene después discos de jazz, pero en Weather Report, donde muestra no era todos, jazz.
su potencial era fusión. Y los discos de Jaco solista también es una fusión, incluso más aproximada a la música culta contemporánea, pero con elementos del jazz que la música europea contemporánea no tenía. Ok, mencionaste, para las personas que nos están escuchando, música contemporánea, ¿podrías definir como el doctor te dice que tienes la espiruqueta de la chafaldrana, en palabras mágicas? ¿Qué es la música contemporánea? No son palabras mágicas. Mira, de hecho yo no estoy de acuerdo tanto con el término, pero le llaman música contemporánea empezando el siglo XX. ¿Por qué? Porque la música del siglo XIX, XVIII, XVII, etcétera, tenía unas ciertas características de la armonía y de la forma de la música que ya los compositores estaban repitiéndola. Entonces había por allá todo un tema sobre qué es arte, qué es artesanía, y por ejemplo, si tú estás repitiendo cosas que hicieron otros compositores, pues ya no es arte, ya se parece más a la artesanía, y no lograban tener una música tan personal, ¿no? ¿Qué pasa? Que entonces viene uno que dice, bueno, ya los del barroco llevaron el contrapunto a su máxima expresión, ya no hagamos contrapunto, vamos a hacer música con acompañamiento, ¿no? Y surge la música clásica. Pero entonces dice otro que llega después, pues esta música es muy diatónica y tiene algunos elementos cromáticos, vamos entonces a la clásica, a explotar todos estos elementos del cromatismo, de todos los colores, y además vamos a usar intercambios de sistemas de la tonalidad a otros sistemas de la tonalidad para ampliar la tonalidad, ¿no? Sí. Y no solo la amplían y modulan a otras tonalidades dentro de la canción, sino que rompen con las cadencias, ¿no? Okay. ¿Qué son las cadencias? Los momentos en los que termina una estructura de la música, no la canción, sino una estructura para iniciar otra. Digamos que una canción tiene la parte A y tiene la parte B, pero otras son mucho más complejas. Entonces, las cadencias, unas eran conclusivas, otras no conclusivas. Bueno, la música contemporánea pretende romper estas cadencias y crear nuevas formas de hacer música. Es la música del siglo XX, en donde entran los rusos, Igor Stravinsky, Sergei Prokofiev, Shostakovich es contemporáneo. También. Tú me enseñaste a Shostakovich, hasta la fecha lo pongo para limpiar mi casa, es el metal de... Pues es que sí era música muy intensa, ¿no? Sí. Vive la Segunda Guerra Mundial. Shostakovich es... Y se siente mucha tensión, incluso a mí me angustia escuchar Shostakovich, pero hay muchos, ¿no? Está Bela Bartók, Rachmaninoff, los franceses, después de la segunda mitad del siglo XX, Pierre Boulez, está Jan Xenakis, hay muchísimos, ¿no? Hacen música aleatoria, hacen música dodecafónica, que son sistemas de música. Por decir algo, cuando era niño y te ponían esta música, toda la sociedad actuaba con mucho rechazo a esa música, a la música contemporánea. ¿Por qué? Porque no estaban acostumbrados. Sin embargo, iban al cine y la escuchaban. Y te voy a poner un ejemplo. Odisea en el espacio. Sí. ¿Ok? Empieza con una música de Giorgio Ligeti, ¿no? Y después se va a Strauss, que también tiene una forma... Él era como un romántico tardío, pero ya en siglo XX, sí, ¿no? Ya no era igual. Al final es contemporáneo. Al final es contemporáneo y entra dentro de esta categoría. Le siguen llamando música contemporánea lo que se hace ahorita, pero le llaman música contemporánea lo que se hizo en el siglo XX, 120 años después. Resulta que no es ni vanguardia ni contemporáneo, es clásico, pero de una forma de hacer música que no se puede definir como música tonal, porque no es música tonal. Pero tampoco es música tan extraña para nosotros, tiene melodía, nada más melodías que pretendían ser diferentes a la música romántica y diferentes a la música clásica. Esa es la cosa de cuando hablas desde el punto de vista académico, entonces te puedes ir en un poquito y extenderte. Bueno, antes de que regresemos a la parte donde estabas tocando bajo, yo quería platicar de la clínica, porque ahorita tocaste el tema de la película, de la música en la película. ¿Te acuerdas la clínica que tú hiciste y que te dije que era una brutalidad esa clínica que diste
donde platicaste que nosotros escuchamos disonancias y no sabemos que las escuchamos. Dijiste, ¿qué es disonancia? Y le hiciste un madrazo al piano y sonó. ¿Cómo y, no? y cómo dos notas te pueden dar mi, fa, y es el super soundtrack de Tiburón. O sea, claro, una disonancia, ¿viste? pero además al revés, es una música de Hitchcock. Sí, ¿no? todo eso explicaste en una que se Psycho, llama, creo que la, se llama, la ¿no? música del, ¿cómo se llamaba? Música que entra por los ojos. Música que entra por los ojos. Platícame de este rollo, porque la neta, ahí me gustaría si en algún momento tienes tiempo, que lo grabáramos, o sea, que grabáramos eso, hiciéramos un video, porque está muy chingón esa plática. O sea, a mí sí, parte de mis clases, yo creo, incluyo muchas cosas que aprendí ese día, muchísimas, porque explicabas cosas que yo tenía, pero no podía verbalizar. Explicaste mucho, es que cómo es que escuchamos música clásica y decimos me aburre, pero si lo pones detrás de Gandalf, pues escucha bien chingón, ¿no? Ves el dragón, ves los árboles y escuchas música clásica, ves Tom y Jerry y escuchas música clásica. Pero si estás en una plática y pones música clásica, ay, no quita eso, qué flojera. O sea, pues es la cosa de descontextualizar, ¿no? Porque música ejemplo, que entra por los ojos. Habíamos dicho, por ejemplo, ¿qué es una disonancia, una consonancia? La música yo creo que es expresión. Yo desde que voy al cine y oigo, por ejemplo, tiro, 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 ya me estoy sintiendo tenso. Pero si es al revés, porque fíjate cómo es, uno es do, si, do, si, do, si, pero si lo pongo ahora, si, do, si, do, si, do, si, do, entonces es John Williams en la película de Tiburón, ¿no? Sí, sí, Están sí. unos cornos haciendo, no sé, ¿no? O sea, el caso es que cuando el tiburón ataca, yo ya pego el brinco del asiento, ¿no? Y estoy viendo un muñeco, pero en ese momento, como no me había fijado que era un muñeco, yo veía un tiburón, ¿no? No, y tienes la música que te está dando. Tú puedes quitar la música en las películas y no es la misma película. Tú le puedes poner una cumbia a una película y no te va a dar miedo. O sea, Así en la es. parte donde abren el refri en las películas de miedo y está tomando agua, así una persona, sabes que cuando cierre el refri va a salir el chingadazo. ¿Por qué? Porque está la música de tensión. Y si no pasa nada, dices, y te Claro. ponen un pianito en suspenso. Tin, tin, Claro, tin, claro. tin, 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 tin. Y está caminando de regreso a su cuarto y tú dices, ahí va otra vez, y no sucede. Pero si tú a esa escena le pusieras Ya no queda. ya no queda, ya no te va a espantar esa abertura de refri. Estás esperando una película de risa. Bueno, de hecho, ¿recuerdas que una de las películas que pongo es Resplandor, la escena del laberinto, Sí. donde está Jack Nicholson que está enloquecido y que tiene un hacha y está persiguiendo a la mujer y al niño, ¿no? Esa De música... ¿cómo se llama? ¿Polanski? No. ¿El director de la película? El director de la película... Pollack, no. No. Acaba de hablarme de este tema un amigo. Es el que hace Naranja Mecánica. Ajá, sí. Pero bueno, el compositor es Sergei Penderecki, polaco, que es el mismo que escribe Las víctimas de Hiroshima, ¿no? Y sí, es muy tensa la música, es una música tensa, que le da, realza esa imagen. Ahorita voy a recordar el nombre del director, es muy importante, ¿no? Platicaste norteamericano. sobre Star Wars, platicaste sobre Superman, platicaste sobre... Me imagino que ya tú tienes una temática, creo que se llaman bumpers, que tienes como que ya una línea de lo que tienes que decir y platicar, pero mientras estás platicando ciertas cosas, puedes ir a otra película que se te acordó en el momento. Platicaste del Señor de los Anillos, platicaste Brujas. Exactamente. La nombre, yo escuché ese, creo, no te miento, a los 2 días, creo que a los 2 días escuché el soundtrack de The Witch, no me acuerdo cómo se llama, la persona, no me acuerdo cómo se llama, el director. Ese soundtrack está impresionante y lo escuché en mi hamaca a oscuras. Y no sé por qué a mí sí me gusta la música oscura, la música contemporánea oscura, me gusta muchísimo. Me gustó Shostakovich, me gustó ese soundtrack. Me da un poquito de calma. Sí me siento bien escuchando esas rolitas. Y no me había percatado
de que era una imagen, era total una imagen que te daba la música. Y aunque lo había pensado, hasta que estuve en tu plática, pude, o sea, ya decir, ok, pues es esto. En mi cabeza yo creo que la palabra que más tenía era soundtrack, ¿no? Soundtrack era la palabra que mi cabeza tenía, es un soundtrack. Pero cuando ya hablas sobre las disonancias, hablas sobre un crescendo y decreciendo y cómo te puede motivar y te puede mover el pecho, te pone a pensar un poquito más de, es eso. Estás buscando el... Sí, estoy Sí, viendo yo el también, si teléfono. no me saco los títulos. ¿Cómo se llama? Igual ahorita voy a ver cómo se llama el director de... Ahí sale, ¿no? Es que ahora sí que el maestro internet te dice, ¿no? Aquí vienen las imágenes, pero hasta ahorita no logro ver bien, quién es el director. De hecho lo puse allá. Pero es el mismo que hace Naranja Mecánica y es el mismo que hace Odisea en el Espacio, hasta donde Sí. yo recuerdo. En fin, bueno. Escríbelo sin bronca, ponlo, o sea, escríbelo. Ok, ahí va. Para Es Resplandor. director musical. Bueno, musical no, es el director de cine, ¿no? Resplandor, director. Aquí debe aparecer. Stanley Kubrick. Se me fue el nombre. Igual a mí, horriblemente. Acabo de platicar con un amigo porque creo que me habló de Stanley Kubrick. Estoy casi seguro que fue de él. Que habla sobre tocar el horizonte. No sé en dónde, no sé en qué película lo platicamos el fin de semana. Y cómo cada vez que tú llegas al... Ya está, ya lo cambié. Cómo cada vez que tú quieres ir al horizonte, el horizonte está en el mismo lugar, tú estás en otro, y el horizonte nunca lo vas a alcanzar. Tocar el horizonte, y lo escribí, esa línea la escribí porque me encantó. Y me ha sucedido tocando el tema de pues, ¿qué fue? Una clínica, una plática, no sé qué fue lo que diste. El concepto, ¿no? Mira, lo que pasa es que en el concepto de horizonte fue una clase con mi profesor de música que acabo de recuperar su contacto, pero ahora pues somos colegas, somos amigos, porque él fue mi profesor hace 25 o 30 años, ¿no? Y resulta que él nos decía que teníamos que hacer una tarea con una técnica que se llamaba horizonte. ¿De qué se trataba? Entonces él empieza, o sea, textualmente lo que yo puedo recordar. Decía que teníamos que imaginar que en el horizonte nosotros podíamos ver mucha calma, ¿no? Es decir, un campo de margaritas y una familia que está en picnic. Es una técnica de cine, ¿no? Para música de cine. Te voy a acercar el... Pero resulta que aunque la familia está de picnic y hay sol, hay unas nubes atrás de las montañas, y atrás de las montañas se está gestando, por ejemplo, una invasión, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo puedo yo hacer una música que refleja a la familia que está haciendo picnic, pero que yo ya te mostré a lo lejos para quien tiene una vista más fina pueda ver que se está gestando algo que es sumamente dramático? Entonces tiene que haber un elemento y jugar con dos elementos. Okay. Uno es dramático, pero hay uno que es sumamente alegre. Pero entonces yo cuando acerco el elemento dramático puedo alejar el elemento alegre, pero mantenerlo allá. Entonces juegas con esta tensión al hacer música. Y hice una pieza que está en el primer disco de Shaman. Lo hice como una tarea de la clase de composición porque era de un día para otro. No podías hacer una sinfonía de un día para otro, ¿no? Uh-huh. Era una canción de pocos compases que se me ocurre mostrar una nostalgia, la nostalgia de mi abuelo que muere, de los días de la niñez en Sombrerón, en una casa de playa, y la pieza se llama precisamente Sombrerón. ¿Qué utilizo yo? Utilizo primero un xilófono para que dé ciertas notas que son largas, metálicas, con un tema que es triste en el modo menor, con acordes menores obviamente, pero que tiene un elemento alegre.
Entonces está la nostalgia, pero también la alegría. Entonces esa alegría la resolví de una manera, pues, a mi maestro le gustó, ¿no? Pero simplemente yo le puse ritmo de cha-cha-cha, ¿no? Sí. Y pues imagínate un cha-cha-cha triste, ¿no? Sí, Casi sí, sí, nunca te lo puedes entiendo. imaginar. Entonces yo jugué un poquito con estos planos y fue de un día para otro. La pieza, pues ahí está, ¿no? Se llama Sombrerón. Ok, bueno, Alex, regresando, echámonos 3 pasos para atrás. Donde estás conociendo a Jaco Pastorius, empiezas a tocar el bajo. ¿Qué sigue? Mira, lo que pasa es que la prepa pasa muy rápido, ¿no? Son 3 años, pero para mí fue un abrir y cerrar de ojos. Resulta que me voy a Jalapa después y empiezo a escuchar jazz tradicional porque me topo con el Orbis Tertius y el bajista Orbis Tertius se vuelve mi amigo, me da algunas clases. Yo estoy muy poco tiempo en Jalapa porque la primera vez que salgo de casa de mi madre y me topo con Jalapa, pues me topo con el mundo, ¿no? Y que no faltó que algunos músicos, uno de ellos ya se murió, me habló con mucha dureza y se lo agradecí Ok. porque pues yo tenía unas ideas sobre el mundo y como chavito de 19 años Que pues todo lo llego sabe. y empiezo pues a decirles, ¿no? Que además pues nuestro grupo de rock tuvo algo de éxito, en ese momento se llamaba Tarot y pues sí había una arrogancia, tengo que reconocerlo, y pues me bajaron, ¿no? Me bajaron de ahí, simplemente me dijeron, cálmate chavo, el mundo es muy grande, tienes que conocer más música, tienes que estudiar, eso que dices no es así. Y terminé deprimido y me regresé a Campeche después para empezar a acompañar al Che Reyes, que fue mi primer trabajo profesional, porque ya tenía yo que tocar una música que no era de mi tiempo, rock and roll y baladas románticas y cosas que cantaba mi tío Che, boleros también. Y pues lo aprendí, me puse en la posición de aprender esa música. Yo no la conocía, Ok. yo tocaba música que escuchaba en mis discos. De allá me voy a Playa del Carmen con un cantante que había cantado en la banda Bandido, pero que además había grabado cosas con cantantes como Steve Wonder, ¿no? De esa categoría y en ese estilo, y aprender un nuevo estilo. Fíjate Pero que eso enriquece al final tu música, porque ya cuando haces tus creaciones, tienes unos matices, independientemente de lo que escuchaste, que a lo mejor no tocaste. O sea, Led Zeppelin, ¿tocaste alguna vez ese género? Pues puede ser que no, puede ser que sí, pero hay algunos géneros que simplemente escuchaste, te llenaron el oído, no los tocas, pero el estar estudiando, estudiaste con el Che, luego estudiaste con la con persona que Kiko, acabas de claro. mencionar, y vas estudiando formas, vas estudiando ritmos, vas estudiando diferentes cosas. Y cuando tú agarras tu bajo y te pones a tocar, aunque tú quieras hacer, no sé, cierta forma, está ahí. Eso que estudiaste está ahí, eso que escuchaste. Pues yo creo que tuve también mucha suerte, ¿no? Porque, por ejemplo, Kiko me enseña a tocar esa música, la tocamos en Playa del Carmen, pero teníamos también un espacio para la experimentación. Y como era un público de todas partes del Sí. mundo, pues me topo con que a esta gente sí le gustaba la experimentación, le gustaba que improvisáramos, le gustaba que hiciéramos música diferente y que además, aunque tratábamos de imitar a grupos norteamericanos o europeos, pues no Seguías nos, sonando mexicano. claro, no nos podía sonar porque éramos mexicanos, pero había otra. Además sí nos gustaba nuestra música y de repente interpretábamos un tema como Summertime, pero lo tocábamos en Guapango, ¿no? Y Qué entonces chingón. esto les encantaba, ¿no? Es el principio del grupo Shaman, Sí. finalmente ese grupo se llama Eso te iba Shaman, a decir. pero no graba. Yo no conocía a Shaman. Yo te conocía a ti, conocía a Rodrigo. De hecho, creo que primero conocí a Rodrigo. Ujú. Pero tú me regalas el disco de Shaman. Me regalaste el disco verde. Es X, ¿no? ¿Cómo se llama Shaman, no? Nada más Shaman. Bueno, lo que pasa es que el disco verde creo que se llama Shamanek. Shamanek, ese es. Es Exactamente. el tercer disco de Shaman. Ese disco tú me lo regalas y hay un momento en mi vida, ¿te acuerdas cuando yo te regalé el cuadro de Ray Charles? Ujú. Bueno, un día estoy limpiando mi casa y pongo ese disco.
No, hombre, te hablé por teléfono, me acuerdo que estaba en el patio y dije, oye, ¿cuándo hicieron este disco? Porque nunca había escuchado yo algo tan mexicano. Y yo siempre me estoy diciendo, a mí me encanta lo mexicano y me encanta, me encanta. Entonces, escuchar esa música que es jazz, es mexicano, es cultural, es raíz, dije, no mames. O sea, sí tiene una firma. Es algo muy difícil, sobre todo en este género. Yo creo, no, a lo mejor haya muchos más en Mérida, muchos más en Guadalajara y Europa a lo mejor tenga su jazz europeo, no lo sé, pero yo nunca lo había escuchado. Y la verdad fue refrescante escuchar a un cuate tocando algo tan original. Pues mira, es que también tiene que ver con lo que uno piensa, porque desde la prepa yo platicaba mucho con Rodolfo Zul, que lo debes de conocer, que una de las cosas percusionista que hacía que la música mexicana no trascendiera era que trataban los mexicanos de imitar otras cosas, cierto, ¿no? Es cierto. Y no miraban al corazón de la cultura, ¿no? Entonces, desde la prepa nosotros pensamos que esto podría ser, pero ¿qué pasaba? Pasaba que escuchábamos a Frank Zappa, pasaba que escuchábamos a Phil Collins, que escuchábamos Genesis, que escuchábamos Bill Bruford, y nos dimos cuenta que ellos de repente no tocaban todo en cuatro. Bueno, ahí te va. Acuérdate, por ejemplo, un tema de Pink Floyd, que va, creo que se está en 5, en 7 tiempos, ¿no? Entonces, en 7 tiempos. Y ya habíamos oído Take 5 bueno, Take 5, que está en 5 tiempos, ¿no? Sí. De Dave Brubeck, ¿no? Y bueno, nosotros decimos, bueno, ¿por qué no agarrar una música mexicana y convertirlo en 5 o en 7 sí. o en compases de amalgama, diferentes tipos de compases? Y empezamos a jugar, ¿no? Y eso así, Xamán es parte de eso. De repente tocamos cosas que son tradicionales, porque no puedes tener todo el tiempo a la gente en la experimentación. Y de repente tocamos cosas que experimentábamos en ese entonces, ¿no? Okay. ¿Cómo se hace la primera rola de Xamán? ¿Cómo se hace Xamán musicalmente? Porque, o sea, el que ustedes son hermanos es muy fácil imaginar la historia de cómo empiezan a tocar juntos. Pero la primera rola que componen o que tocan y dicen, oye, esto hay que continuarlo. Bueno, el guitarrista de La Caja de Pandora, que era un grupo de rock progresivo en el Distrito Federal, vino a Campeche con otra banda acompañando una cantante, estaban hueseando, se topa con nosotros y tocamos algunas cosas juntos, pero Emanuel y él en el esparcimiento, ya platicando, tomando café, empiezan a hacer una canción, pero la dejan a la mitad porque se fueron, ¿no? Se fueron como a los 2 días y la canción no terminó y se quedó en el aire. Y por otro lado, yo iba a conciertos en el Distrito Federal, veía a la gente que escuchaba en mis discos. Tuve esa posibilidad hace ya más de 30 años, ¿no? Entonces me topo, por ejemplo, con Paquito de Rivera y voy a su concierto. Escucho a Michelle Camilo, veo a Chick Corea, veo a Jerry Mulligan, veo a Gwen Shorter, a Herbie Hancock, y empecé a ir a conciertos. Entonces llegó un momento en el que le dije a mi hermano, oye, ¿sabes una cosa? Estoy muy emocionado. Venía de ver un concierto, sí, ¿no? Traías hambre de crear. Esa ¿no? Vez vi a Freddie Heward con el baterista Mac Roach, ya se murieron los dos, y le digo a mi hermano, ¿sabes una cosa? Yo creo que ya llegó la hora de que intentemos crear algo. Y me dice, bueno, muy bien, ¿cómo le vamos a hacer? En ese momento yo tenía trabajo porque yo tocaba con Tatiana y logro comprarme una grabadorcita. Ok. Resulta que me regreso a Campeche con mi hermano y empezamos otra vez como que fusilamos unas canciones y de grupos como Yusef, no sé, de Chick Corea, y empezamos a tocar música de ellos, pero llega un momento en el que yo compongo una canción, un reggae a mi esposa, que se llama Verónica, está en el primer disco. Y inmediatamente de ahí mi hermano Emanuel va a la casa porque después de que estuvimos en Campeche regresamos a México. Okay. Y entonces en México va a mi casa y se queda una noche y termina la canción que 10 años antes había hecho dejado a la mitad con Pepe Terán.
y esa se llama Yavana. Ok. Luego yo le digo, oye, mira, voy a hacer, no sé, un Que guapanguito. creo que así se llama la hija de Rodrigo, ¿no? También, así se llama la hija de Rodrigo, Yavana. Y entonces, pues voy a hacer un guapanguito, ¿no? ¿Y cómo le vas a poner? Y pues le broma, le digo, no, pues a María se le... Sí. María, tápame con tu rebozo aunque se te caiga el chamaco. Y se empieza a reír. Total que yo no me pude imaginar que sí le pusieron ese nombre, ¿no? Entonces era de broma, ¿no? Y le ponen ese nombre. Y además gusta. Tuvimos con ese disco un segundo lugar en ventas en Tower Records. Tuvimos un quinto lugar en ventas internacionales y un 10º lugar en diferentes momentos con el mismo disco. Tocamos en el Centro Nacional de las Artes, tocamos en Eurojazz en el Centro Nacional de las Artes por segunda vez, tocamos en el Festival Internacional de Cancún. Total, en un año hicimos 40 festivales de música, no todos eran de jazz, Okay. pero es muchísimo porque nunca más nos volvió a suceder. Entramos a la radio, tuvimos más de un año en el programa de la hora pico del canal 22, que era el noticiero, con diferentes canciones. Esto fue una sorpresa, pero realmente pues nos sentimos muy felices de que hubiera sucedido. No nos volvió a suceder, nos regresamos a Campeche, a crecer a los hijos, y pues el país ha estado en crisis, cada vez más severa, pero yo voy a hablar de la crisis desde que soy un niño, ¿no? Sí, estábamos platicando, pues que el meollo del asunto de esta invitación es hablar de la vida de un músico profesional. Ahora, no quitando la parte académica, sino tocando el tema específico, este tema específico, que la gente te dice, oye, ¿y por qué prefieres componer una canción que se llama María, tápame con tu rebozo, aunque se te caiga el chamaco, y que pues sea número 10, a que estés tocando mejor con Tatiana y con Cositas y tocaste con Enrique Iglesias, creo? Tocaste no me acuerdo que me habías platicado. No, sí hicimos varias, sobre todo una girita, ¿no? Por allá. La gente, perdón, tiene ese nivel de éxito en la mente. Si tú no logras hacer esto, no es éxito. Y decimos, a ver, bueno, me acabas de dar la explicación más chingona. Es que si tú crees que porque yo no soy Michael Jackson no tuve éxito en la vida, pues, ok, no tuve éxito en la vida. Pero esta es una idea constante de las personas que no se dedican a la música a las que sí nos dedicamos a la música. Es el éxito que no tuviste. Oye, pero bueno, ¿tú qué eres, doctor? ¿Eres no sé, inventaste la vacuna del COVID, por ejemplo? O algo. Pues mira, sin mucha pretensión, yo lo que quería era tocar jazz. Sí toqué con artistas, pero siempre estás detrás de, ¿no? Y por otro lado, pues había dinero, pero no tanto como para que te hicieras millonario o rico por tocar con artistas. Había dinero, sí. Yo hice una temporada en el Teatro Blanquita con Tatiana y salí pues con el dinero que costaba un carrito como un Suru, por ejemplo, ¿no? Y en muy poco tiempo. En un mes, ¿no? Pero yo quería tocar jazz y la realidad que es que pues he sido mucho más feliz haciendo jazz. Esa es la realidad. Por otro lado, pues incluso me ha interesado hacer música contemporánea que tiene menos público, de hecho no tiene ningún público, ¿no? Exacto. La música culta, contemporánea, experimental tiene un público súper elitista, pero son cosas que me interesan hacer en la vida. ¿Cómo resolví la cuestión económica? Pues bueno, he hecho de todo, he tocado en grupos de fiesta, toqué para artistas, pues he trabajado en instituciones también. Pues así hemos ido. Pero todo ha sido totalmente sobre la música y ese es el punto al que quería llegar, que pues yo tengo una página, pero musicalizo los comerciales, por ejemplo, que hago en la página. Doy clases también a chavitos, a señores, a niños. O sea, todo lo que yo hago es totalmente música. Me despierto a las 5 de la mañana también y me pongo a editar música, me pongo a editar canciones. Las canciones de 3 minutos que las personas escuchan no tardan 3 minutos en hacerse. O sea, tarda 3 minutos tu computadora en prenderse. Sí, pero
acuérdate que también te comentaba que genios como Alan Horsworth, era, además de ser un guitarrista genial, también era técnico en electrónica, ¿no? O Toots Thielemans, que es uno de los jazzistas más fuertes, pues era profesor de matemática. O sea, han buscado la manera de resolver la vida económica, pero sin frustrar el arte. Y yo siempre he pensado que lo más importante es el arte, porque a fin de cuentas, pues la vida ha ido pasando. Sí. Yo, pues soy una persona que ya tengo 54 años, o sea, creo que ya viví más de la mitad de mi vida haciendo lo que quiero hacer. ¿De qué me serviría a mí, por ejemplo, ser millonario haciendo cosas con absoluta deshonestidad, ¿no? Por ejemplo, hacer una música para las masas, a mí me parece deshonesto. Si alguna vez toqué cumbias es porque me gustan. Sí, ¿no? Que íbamos a estar en un proyecto de Claro, Chicoche, ¿te acuerdas? Yo no continué con las cumbias simplemente porque el grupo era muy indisciplinado y dije, Sí. bueno, ya no, si esto no lo puedo hacer, pues voy a hacer jazz, ¿no? Porque es más simple. Pero era un intento de tener una buena estructura musical. Se trataba más de eso que de dinero. Sí, totalmente. ¿No? Y aparte, pues la idea era estudiar la cumbia, cuáles son sus orígenes. Eso era lo que hace a una persona profesional. Lo mismo platicamos con Paola Manrique, es que profesional no es el que cobra. El profesional es el que le dedica tiempo porque lo merece. Lo importante es el proceso. Claro, claro. Para mí es lo más importante. El proceso es ¿no? lo importante. Y bueno, y de pasadita he ido resolviendo la educación de mi hijo, mi matrimonio, tener un pequeño patrimonio. Digo, mi coche nunca me ha interesado mucho. Yo tengo un coche que ya va a tener 10 años. Pero ¿cuántos bajos tienes? Pero bueno, pero además, como no tengo tanto dinero, yo me los hago. Yo me los fabrico. Yo compré herramientas para poder resolver pues todas las fallas que pudieran tener mis bajos. Y bueno, y empecé a fabricarlos. Aprendí. Ha sido también un proceso de entender que he tenido la suerte de que el mejor laudero de México y maestro de casi todos los lauderos que están haciendo cosas ahorita, Carlos Carvajal, pues descubrió que era nuestro tío lejano, entonces nos aceptó en su casa. Nos invitó a comer en su casa, nos decía todos los trucos de la laudería, pero además, aunque no supieras nada, ahorita todo está en YouTube. Tú puedes ver cómo fabrican las herramientas, cómo coronan trastos, cómo cambian las pastillas, cómo ensamblan la madera. O sea... Fíjate que te cuento, cuando estaba en Toluca, cuando tenía 19 años, yo compraba las guitarras de las personas que iban caminando. Son guitarras que tienen barniz en todo el diapasón. Guitarras que en ese entonces tú les dabas 250 pesos, te las dejaban. Esas guitarras yo las compraba con lo que tenía, porque tenía esos 250 pesos y nada más. Las compraba y en mi casa ya tenía lijas, ya tenía Sprite, ya tenía pinzas, las lijaba todas, las dejaba bonitas, les bajaba los puentes, les quitaba las cuerdas de metal, les comía unas cuerdas Cometa no sé, en ese entonces costaban 35 varos. Ponle que le invertía 50 pesos más y mucha mano de obra. Y las guitarras yo las vendía en 600, 800 pesos. Algún alumno que estaba buscando guitarra, algún alumno nuevo y todo. Y cuando yo vendía una guitarra era una liviane. O sea, decía, ok, claro, tengo para comprar 2 guitarras más. Claro, y tienes que aprender. O sea, yo no estoy diciendo que sé de laudería en lo absoluto. Sin embargo, sabía por el funcionamiento de que sé tocar una guitarra y sé cuando está incómoda o no. Cuando está cómoda o está incómoda y me fijo en lo que hace. Parte, creo que mis primeras clases es decirles, esto se llama así, esto se llama así. No vas a tocar mejor la guitarra si sabes cómo se llama el puente. Pero cuando se te rompa, no quiero que me hables. ¿Cómo se llama esta parte? Te lo dije en tu primer clase, ¿no? Claro. Es parte de una formación musical que no tenemos. Claro, sin embargo, yo lo que quiero decir es que sí me enamoré de la laudería, pero fue algo incidental, porque la realidad es que lo que yo quería era tener un instrumento que sonara muy bien. Y hecho por ti. No es por eso, es que yo tenía la referencia de instrumentos muy buenos porque los había tocado, he tenido la suerte de conocer gente que los tiene. Sí. Entonces, pues los míos no tenían la capacidad de sonar como sonaban esos instrumentos. Estamos hablando de instrumentos que cuestan, no sé, 150,000 pesos, 200,000 pesos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues conocía, mis maestros
de música. Por ejemplo, Lucio Sánchez tenía un bajo Schecter precioso, divino, y tiene ahorita un Ken Smith, y pues que cuesta mucho dinero, yo no lo podía pagar. Entonces, ¿qué pasa? Llego al taller de Carlos y Carlos no me podía hacer un bajo. Finalmente me hizo 2 bajos, me regaló uno que sonaba divino y otro que me robaron. Entonces me volví a quedar sin bajo. Llego a Campeche, yo esos bajos, los que me traje a Campeche, yo los diseñé. Compré la madera aquí en Campeche, me la llevo a DF, un carpintero me ayuda. Luego un alumno de Carlos Carvajal me los termina, porque yo no podía hacer que afinaran porque no conocía las escalas, ¿no? Ahorita ya las conozco, ¿no? Son escalas que se miden en pulgadas, ¿no? De tantas pulgadas, no sé, los estoy haciendo ahorita de 34 pulgadas, pero hay de 31.5, de 30.5, de 35, ¿no? Y hay otras, ¿no? Son medidas muy específicas. Pero bueno, yo no lo sabía y me traigo esos instrumentos. Esos instrumentos, aunque tenían buenas cualidades acústicas, pues la electrónica no estaba muy bien porque no tenía dinero para comprar unas buenas pastillas, o estaba mal conectado, y poco a poco lo he ido resolviendo, he ido como que buscando cómo lograr que un instrumento suene como yo quiero. Y ahorita te puedo decir que sí lo logré. Estás logrando una meta a base de trabajo, pero me gusta repetir la palabra profesionalismo. O si quieres ver, nadie te pide ese bajo, no lo estás vendiendo, tú querías hacer algo y lo lograste con pura voluntad. O sea, que primero lo llevaste con un carpintero y luego a lo mejor viste un tutorial y luego tomaste una clase y luego, pero son las ganas de hacerlo. Claro. Y eso no es fácil. Eso no es nada fácil. Y la gente cree que pues nada más tocas la cumbia, te bajas, te vas a cenar y te duermes. No es así la vida de un músico profesional. No. No es así. No. ¿Cuántas horas estudias al día? Mira, no siempre estudio, es algo que tengo que decir, pero ahorita... No, pero hace 2 años tú estabas tocando 4 horas. No, y a veces 6, y a veces 7, y a veces 8, y a veces 3, y a veces 2, depende de lo que... Esta semana, por ejemplo, tuve un día que logré estudiar 7 horas, ¿no? Pues tenía por allá la intuición de que las inversiones de una escala me podía ayudar a tener más riqueza de recursos para tocar un estándar de jazz, ¿no? Y lo traía en la cabeza. Eso seguro que lo sabe, no sé, Chick Corea, Herbie Hancock, Bill Evans, todos ellos ya lo sabían. Pero yo conocía la escala y sin embargo lo que no había hecho como prueba es ver cómo funcionan esas inversiones para poder tener más colores, para poder tocar sobre una cierta cadencia, ¿no? Y me llevó como 7 horas, ni cuenta me di, porque siempre he visto la música como una actividad lúdica, que por eso profesional es una cosa, sí, y otra cosa es que de forma natural, por un interés, por un amor a lo que haces, no te des cuenta del tiempo cuando estás aplicándolo. Pero ¿qué me pasa ya a estas alturas? Si mi hijo me necesita, yo dejo de estudiar y voy con mi hijo para atenderlo. Si mi esposa me necesita, dejo de estudiar y voy con mi esposa. Pero gracias a Dios, hay muchos momentos en la semana donde no me necesitan y entonces yo puedo aplicar mi tiempo en lo que quiero. En vez de ver la tele... No ha sido fácil. El tener ese tiempo para estudiar, el estar al lado de tu esposa, el estar al lado de tu hijo, el que él esté estudiando, el que tú tengas 2 bajos, a lo mejor 4 en tu casa, el que tengas ese espacio para ti, no ha sido fácil. Pues no, ha sido muchas batallas. Ha sido 40 años. Pues 43 años. Muchos años. De que empieza mi carrera musical formal ahorita, 35 años que empezó. Sí, está cabrón. 35 años. El mismo tema, cuando hice el primer concierto con lo de la pandemia, quise conectar, lo hacía con el celular, así nada más, el celular hablando y ya. Y un día se me ocurre, bueno, ¿y cómo puedo conectar mi micrófono al celular? Y empecé a ver tutoriales. No, pues que... Y bueno, pero no falla porque... ¿Y cómo puedo? Ya pasó un año.
Y ya ese adaptador ya se lo regalé a Rigo. Él quería un iRig, que fue el adaptador que yo necesitaba para conectar una consola a mi celular. Quería él grabar con su GoPro y dijo, ¿dónde venden el iRig? Le dije, pasa, él vive cerca de aquí, creo. Y le dije, pasa por él, ya no lo utilizo. Hasta que no lo logré, pero hubo un día que hasta soñé con la solución porque no estaba conectando quería conectar un looper a una mezcladora y esa mezcladora a otra mezcladora. Y esta mezcladora tenía en cada canal tenía pues la percusión, el bajo, la segunda voz, el cajón peruano, todo lo tenía conectado ahí. Y todo se podía lupear, solamente que tenía que abrir el canal que yo quería lupear. Entonces abría el canal, lupeaba, cortaba ese canal y ya estaba sonando. Fue una locura esa vez. Estuve 6 horas estudiando cómo conectar, porque no sabía cómo conectarlo. Era un menjurje de cables, porque todo además iba a ser en vivo. O sea, todo además tenía que estar saliendo de la compu, y además la compu tenía que dar cierta imagen, tenía que sonar de cierta forma, hacer pruebas de transmisión que nadie veía. Aparte estudiar mi rola para que me saliera, porque pues imagínate que tocas y le tienes que hacer la segunda voz y luego un pulpo y sus teclados. Claro. Ese día no dormí creo que a las 4 de la mañana y había lo que no podía hacer. Había algo, no me acuerdo qué era. Y a las 6 de la mañana estaba soñando con un cable que era la solución y me desperté y dije, este fucking cable es lo que necesito. Vine, conecté el cable y funcionó. Y ese día llevaba 15 horas trabajando. Te digo que me duermo a las 4 de la mañana, me despierto a las 6 y lo logré. Salió la transmisión como quería. Ya era un producto que yo buscaba. A la fecha yo no batallo. O sea, ¿por qué? Porque ya le dediqué un año a hacer ese sonido que yo quería, ese video que yo quería. Sí se puede mejorar, siempre se puede mejorar. Claro. Pero ya tengo lo que quería hacer. El poner el logo en la computadora no tenía idea cómo se hacía eso. Tuve que hablar con un ingeniero, preguntarle, oye, un diseñador, porque todo lo hago yo, lo diseño, lo musicalizo, lo fotografío, todo. Y muchas cosas no tenía idea de cómo hacerlas. El editar un video, ¿cómo se edita un video? No tengo idea. Bueno, es que es lo mismo que, por ejemplo, empiezo a querer tocar jazz y te dicen, a ver, échale, ¿no? Ahí improvisa. Y bueno, en el contexto de los chavitos que tocábamos, pues sí, ¿no? Ahí te ibas jugando con las notas y estás improvisando. Sí. Pero después tocas con los que son jazzistas que ya tienen un rato tocando y aparte saben que hay canciones que son más difíciles que otras para empezar, otras para los intermedios, sí, otras para los avanzados, otras para los que ya son muy avanzados, ¿no? Y pues te aporreas y entonces, bueno, ¿y ahora cómo le voy a hacer para improvisar? Y en esos años, pues no había mucha información. La cosa es que te decían, no, pues es que tienes que estudiar técnica, tienes que estudiar armonía. Estudias técnica, estudias armonía y todavía no puedes improvisar, ¿no? Entonces, hasta que después descubres que hay pedagogos de jazz, porque a mí el jazz me interesa mucho todavía, siempre me ha interesado, y empiezas a descubrir que hay rutas para poder abordar ciertos temas. No es el jazz, es cierto nivel de jazz. Ok. Lo logras. Una herramienta que te ayuda a lo que quieres lograr. Exactamente. Lo logras y entonces te vas al que sigue. Lo logras y después te vas al que sigue. Y después te das cuenta que hay una ruta y hay un camino para poderlo lograr. Y no estamos hablando de un asunto de talento, de genialidad, ni nada. Simplemente que si tú haces ejercicio te fortaleces, ¿no? Es una disciplina. Entonces, yo llegué a renunciar a mi ambición de ser un gran jazzista. Yo lo único que quería era tener la capacidad de poder salir avanti, de poder tocar los temas de jazz sí, cada vez con mayor grado de complejidad. Pero una vez que empiezas a lograrlo, entonces ya dices, bueno, muy bien, eso está padre, pero ahora ya quiero hablar yo. O sea, si ya me aprendí algunas palabras, no tengo por qué repetir los mismos diálogos de otros. Yo quiero hablar, ¿no? Exacto. Y empiezas a hablar. Yo creo que en ese sentido se puede hablar de una profesionalización, ahí sí. Y que además puede ser continua y para siempre.
al punto de que yo jamás pensé que tendría la capacidad de poder tocar lo que ahorita puedo tocar. Sí, es cierto, es cierto. Se supondría que un hombre de 50 y tantos años debería de tener menor capacidad que un joven, pero resulta que es ahorita cuando empiezo yo a tener la claridad para saber cuál es la ruta que tengo que seguir para hacer las cosas como yo quiero. Sí. Apenas ahora. Y otra cosa, el momento es ahorita porque dentro de 2 décadas ya soy un viejo. Es ahorita. Sí, es el momento de hacerlo. Fíjate que ahorita que dices este tema, exactamente, no sé, espero que hagamos una parte 2 de esto. Escribí una canción que se llama Para Siempre, te la envié, a lo mejor no la pudiste escuchar, ahorita no, te la pongo. Claro que la escuché. Y al principio dice una frase que tú me dijiste, que lo único que dejamos como músicos, el único legado que podemos dejar es lo que grabamos. Yo empecé, Alex, a los 17 años a grabar y grababa con un micrófono que le metía a la guitarra, un micrófono que ponías al lado de tu computadora, un micrófono de escritorio, que tenía una cinta doble cara, pegabas esto y el micrófono lo injertabas. Y era para pláticas, para grabar. Ese micrófono yo lo metía al hueco de la guitarra y también le intentaba grabar. Grababa las percusiones como batería con los botes de leche de mi hija. A los 17 años empecé a utilizar el DAW de grabación. Lo compré en un mercado de Fayuca. A la fecha, no soy ingeniero en lo absoluto, pero puedo grabar lo que quiero. De hecho, el estudio está abierto para mis alumnos y es un incentivo. Ok, ya estudiaste esta canción, te la grabo. No hay costo por eso, te lo grabo. Ya tuviste la disciplina de aprenderte la rola que querías tocar, vamos a grabarla. Vamos a hacer un video, vamos a grabarla y todo. Es una herramienta que yo tengo y lo hice porque pues quería hacerlo para mí. No quería ser el mejor grabando, pero quería poder grabar, ¿no? Para no estar invirtiendo. Entonces, esta canción que se llama Para Siempre dice eso. Para siempre estoy grabando, he estado musicalizándome. No me importa lo que canten, tengo mucho para decirte. O sea, cada quien puede cantar lo que quiera, la neta. Cada quien puede decir las palabras que quiera. Yo tengo las mías. Está chingón. De hecho, yo prefiero como que no ponerle etiquetas a las cosas, ¿no? Igual tengo un amigo que tenía 40 años cuando empezó a tocar batería, un yucateco, se llama Edgar Kamal, y ahorita tiene pues un poco más de 60 años. Está tocando muy bonito, muy bien, ha tenido la disciplina de hacerlo, pero él siempre decía, no, es que estoy empezando muy grande, siempre ponía objeciones, ¿no? Y yo le decía, mira, no lo pongas en conceptos. Digamos que tienes una batería y es como un juguete, y yo tengo un bajo y es como un juguete. Quizá yo tengo ventaja en que tengo más tiempo jugando y sé jugar mejor mis juguetes que tú, pero vamos a jugar, o sea, no impide que juguemos, ¿no? Sí. Y otro amigo, un bajista, que es un comunicólogo, se llama eso, Ok. Se apellida Zavala. Él decía que para él tocar el bajo era como meterse en una alberca y disfrutar de la alberca, que no le interesaba nadar para competición, o sea, que simplemente quería sentir el sonido de sus cuerdas y disfrutarlo, que no le pidieran disciplina, no quería. Está jugando así juega y es válido y toca con mucho sentido, pero obviamente pues tiene limitaciones, ¿no? Limitaciones técnicas. Claro, técnicas y quizá también de conocimientos de armonía y todo esto, ¿no? Mientras menos limitaciones tienes, más divertido es hacer música, porque te bajas sin frustración. Yo me he bajado, no sé, no menos de 1000 veces del escenario que pienso que algo no funcionó, ¿no? Y me bajo frustrado. Pero me he bajado por lo menos unas 60 o 70 veces del escenario diciendo, esto es lo que siempre he querido hacer en mi vida. Y por esos momentos de magia ha valido la pena todo el esfuerzo y toda la vida. Espero que esos momentos se repitan en los siguientes años. Un toquín más. No uno. O sea, lograr un toquín más de 10, ¿no? No, pues es que yo pretendería que cada vez se repita más seguido, ¿no? Ok.
que me baje y diga, órale, nada que lamentar, pero esa es una, y la otra decir, órale, esto es lo que quiero hacer y lo que siempre he querido hacer. Qué loco que lo digas así, porque sí he tenido, yo creo que yo en lo personal podría contar 5 toquines, lo que sea, donde me bajo y digo, esto estuvo bien. Independiente de la música, de las personas, de todo. Yo conmigo mismo dije, esto estuvo bien. O sea, no me quedé un gramo de alma, salió. Exacto. Y entonces ahí es en donde cuaja todo el trabajo, todo el esfuerzo, todo. Valió la pena, ¿no? Estuvo chingón. ¿Por qué? Porque nunca hubiera conseguido tanta felicidad como en esos momentos, haciendo ninguna cosa en la vida, ¿no? Lo tengo claro. Pero bueno, yo creo que eso es ser profesional, estar claros en esto. Y sin quitar que la cosa lúdica es importante, ¿no? Es el consejo que yo daría, ¿no? El esfuerzo con sangre, como que no. La disciplina con amor, mejor, porque entonces fluye, ¿no? Pues ya está, Alex. ¿En qué andas ahorita? Pues, andas tristón, pero contento. Mira, sí, pero también ahorita hay planes. Shaman va a volver a grabar pronto. Estamos esperando que se recupere Rodrigo. Pero mientras eso pasa, estamos tallereando. Tenemos 2 talleres. Uno es con Rigoberto, la batería, que es el grupo de jazz de la universidad, Emanuel en la guitarra. Y el otro es con Tirso Buenfil, que estamos volviendo otra vez a hacer talleres y practicando cosas. Ok. ¿Esto en dónde es? Nos juntamos a tallerear, okay. a tocar, buscamos algunos temas y... Es como dijiste que era de la universidad. El grupo de jazz de la universidad es Emanuel Mora, Rigoberto Pech y yo. Ok. Que también pretendemos fortalecerlo, pero como por conciertos quizá temáticos, con algunos músicos invitados, dependiendo de la importancia de la tocada. Okay. Es si llamamos a un elemento más, ajá, solo por una ocasión, no tienen por qué seguirnos. Pero el grupo de trío tocamos, ¿no? Y aparte el trío se ha fortalecido mucho porque escuchamos versiones, analizamos música, o sea, está creciendo. Me gusta eso. Y con Tirso es otra voz, entonces también es otra forma de tocar. Sí. Es como si tú, por decir algo, decides jugar al fútbol con un futbolista y suceden algunas cosas, sí, en la estética del fútbol, y juegas con otro y pasan otras, ¿no? Por ejemplo, uno puede ser muy bueno en la defensa y otro puede ser muy bueno en el ataque, ¿no? Y cambias todo el sistema. Tú tienes que cambiar, ¿no? Sí. Y eso también nos gusta. Y por otro lado, nos invitan a veces los yucatecos a tocar, y entonces son otros bateristas. Y también Pablo Prieto, con el que hay plan de grabar nuevamente. Sí. Jazz. Pablo Prieto es un baterista muy importante del Distrito Federal. Maestrazo. Aparte es una biblioteca de historia del jazz, ¿no? Con él también vamos a grabar un segundo disco. Ok. Vamos. Oye, por ahí. Bueno, no tocamos el tema de los conciertos de los festivales de jazz. ¿Esto, el último, hace cuánto fue? Mira, después de la pandemia no se hizo. No, pero tú tocar fuiste a Cancún a un festival. Ok. Sí. El último festival fue el Festival de Playa del Carmen con Shaman. Fue en noviembre, pero con la pandemia no ha habido mucho. No fue tan emocionante, ¿no? Estar ahí. No, fue como como no, ¿sí? Fue muy emocionante, y de hecho nos sentimos como que muy apoyados porque pues los likes y los comentarios positivos hacia nuestra música pues fueron muchos. Pero además, te refieres a que no sabes qué continuidad vaya a tener el estar tocando fuera, ¿no? O algo así. Mira, ahorita hay pandemia, no hay tanto, pero sí, Shaman, después de grabar disco, pues vamos a intentar tocar. Ahora, esto que tocas, así como tú lo dijiste, es importante porque en el Festival de Playa del Carmen sucedieron 2 cosas. Primero, alterné con uno que fue mi alumno y también alterné con uno que fue mi maestro.
Sí, me lo platicaste. Eso fue padrísimo. Y todos profesionales. O sea, ya no se trataba de quién era el alumno y quién era el maestro. En el escenario, cada quien hace lo que sabe y lo que puede, ¿no? Y por otro lado, la inteligencia de hacer un festival de la continuidad, en donde hubo más participación de jazz mexicano que de jazz internacional. Ahorita el jazz mexicano tiene nivel internacional, que ha sido pues bastante poco apreciado en su magnitud, ¿no? ¿Por qué? Porque son músicos que suenan a grupos de 15 o 16 mil dólares que te cobran, no sé, unos 20 mil pesos, ¿no? Si van a un bar, a veces si le das $2,000 pesos a cada uno, te dicen que sí en un bar. Y como máximo 80 mil pesos, como máximo. Entonces, ¿por qué no favorecer el jazz nacional? Eso sí, a mí me parece muy importante, ¿no? Sí, puedes traer un elemento internacional a que haga jazz, me parece muy bien, porque además aportan, algunas veces hay clases, clínicas, hablas con ellos, convives, pero el jazz que ya hay, yo creo que tiene que lograr conquistar espacios, y ahí sí, tiene que ser la sociedad quien lo quiera. Es exactamente correcto eso. El problema a lo mejor no es el talento, el nivel, la economía, no sé, es la sociedad, el consumo, el mercado, la costumbre, la mala costumbre que hay hacia... Claro, pero además... Como escuchas. Yo he visto también, por ejemplo, cantantes campechanos, no uno, más de uno, jóvenes, cantando impresionante, ¿no? Pero sí, como pues son los que conocemos, los vimos crecer, etcétera, pues no se les trata en su verdadera dimensión. ¿Por qué? Porque pues estás entre nosotros, te conocemos, ¿no? A ti y a otros también, ¿no? Y resulta que en cambio viene fulano de tal que tiene una superproducción, hicieron su imagen en Televisa y todo. Totalmente cierto. Aparte, pues sabes que existe autotunes, ¿no? Y que les afinan la voz y que luego ni cantan ellos, cantan otros, hacen playback, etcétera. Pero llegan a la hora de la verdad del espectáculo y te estás dando cuenta que están haciendo playback, o si cantan en vivo cantan bastante mediocremente, ¿no? Entonces, pues no se vale, ¿no? Sí. Digo yo que... Sí, eso sucede. El precio por tocar en un bar es, y ha sido desde hace 10 años, los 500 varitos. Del que sí canta, ¿no? Del que sí canta, ¿no? Y eso está cabrón. ¿Por qué? Porque tú cobras tus 500 varitos, vas a un bar, tocas 700 horas, pero llega alguien de fuera, como dices, viene peinadito, viene con sus 2 fotógrafos, tiene 10,000 seguidores en Instagram. Bueno, pues tiene un nombre, a ese le vamos a pagar 50,000 pesos y barra libre y que entren sus cuates y oye, pero no canta. Bueno, ojalá fuera como tú dices, porque se está hablando en el orden de 500, 1 millón, 2 millones, 6 millones de pesos, por aquel que no canta solamente porque pues le hicieron toda su publicidad en Televisa, ¿no? Pero bueno, yo creo que también tendríamos que aprender a valorarnos. A luchar a valorarnos entre nosotros, y por otro lado, tener un respeto al escenario. No puede ser que llegan sin vestirse, sí, que no también se sepan la canción bien, ¿no? Que no estudiaron técnica vocal, que no estudiaron armonía. Y es que te lo digo por esto, Elton John tenía ya desde niño 6º nivel de la Royal de Inglaterra, y el 6º nivel significa que ya tiene 1º y 2º posgrado, o sea, sí, tiene más de la licenciatura, y aparte es Elton John. A mí esa música no es una música que me encanta, pero lo que tengo que decir es que en cuanto a lo profesional que es alguien como Elton John, no es un improvisado, ¿no? Entonces aquí hay gente que sabe y que vale, y hay gente que está improvisada y que hace las cosas y creen que lo hacen bien,
pero si los analizas a la lupa te das cuenta que tienen un montón de defectos, y otros que sí lo hacen bien y son subvalorados, o el error es que les falta producción y ahí no son ellos, necesitan un productor, ¿no? No sí, sé cómo lo ves. yo creo que aquí el estarle, porque sería a lo mejor una decisión cómoda o fácil. No es fácil irse a otro país, pero sería fácil irme a Canadá, tocar en restaurantes, y te apuesto que voy a ganar en un año como 3 veces más de lo que aquí ganaría en 10, tocando en restaurantes en Canadá. Pero no es algo que yo quiero hacer. Lo que yo intento es, en donde yo crecí, de donde yo soy, pues hacer eco. Tengo alumnos que tengo 4 años con ellos, que ya tienen canciones en Spotify, y eran personas que no hablaban en el salón, no hablaban. O sea, el morrito callado, que era así tímido, que desayunaba solo, pues, ¿qué crees? Toca ukulele, piano, guitarra, canta, compone. Eso está chingón. Bueno, es que es muy válido, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, ¿por qué he decidido crecer en Campeche? Porque de Campeche es mi familia, porque siempre me gustó caminar por el malecón, siempre me gustó ver las puestas de sol. Se lucha desde casa, ¿no? Tenía la casa de playa cuando era niño, o sea, recuerdos muy bonitos de la ciudad. Y ahora más porque, por ejemplo, aquí crezco con mi hijo ya no vive en Campeche, pero yo sí, con mi esposa sí. Un festival de jazz que llegó a ser muy importante y que se trajo a gente del primer orden mundial. O sea, muchas cosas que fueron muy positivas para mí y todavía pretendo hacer muchas más. Entonces, si me hablan de éxito, de fracaso, volvemos a lo mismo. Si hablamos del éxito de Michael Jackson, no. Pero si hablamos de que he vivido en una ciudad hermosa, cerca de mi familia, que la vida se ha resuelto de una u otra manera, que además no soy ambicioso y que además los bienes personales para mí son dados como dato, porque a fin de cuentas no vamos a quedarnos para siempre en el mundo, que he dado clases, que he tenido alumnos, que algunos de mis alumnos quizá me lleguen a superar, es algo que yo esperaría que en algún momento suceda, ¿no? Sí. Esa es la realidad. Algunos, eso es éxito, eso es exitoso. De mis alumnos son profesionales en este momento. No tengo tantos, ¿no? Pero el bajista Guamala está, hay, no sé, muchos que están viviendo de la música que yo les di clases. Independientemente del éxito, es un gozo. Es un gozo constante. Así es. Y es algo que no se puede comprar. No se puede, no hay manera. Y bueno, pues esto es lo que hacemos, esto es de lo que yo vivo y lo que vivo todos los días, porque sigo música. Si no 6 horas, como tú dijiste, todos los días, sí, siempre toco un poco, siempre veo un instrumento, siempre veo cómo está su funcionamiento, un bajo, siempre oigo un disco, siempre algo, ¿no? Sí, pues Alex, qué chido que viniste. ¿Algo más quieras decir? Pues nada más, muchas gracias por invitar. No, a ti por venir. Noé, y sí, pues como dices, tienes toda la razón, estás haciendo una gran labor, soy testigo, pues conozco a algunos de tus alumnos y bueno, pues te felicito por tu labor y pues... Aquí andamos al tiro. Muy bien. Pues ya está. Saludos a toda la audiencia y pues... Cuídense. Alex Mora, Chamán, chéquenselos en YouTube, hay un disco súper fregón de Alex, súper fregón. Está así en 1 metro. ¿Cómo se llama ese disco? Mago del Sur. Mago del Sur. Guáchense lo que está poderoso. Cuídense.